Llegaste tan de pronto, misterio. Hola, mi nombre es José Manuel y pertenezco al equipo de formación diocesana. Y para esta oportunidad queremos dar curso a la quinta cápsula que lleva por título La dimensión de los signos de los tiempos. Queremos cambiar un poco la modalidad de las cápsulas y queremos hacerlo modo entrevista. Y para esta oportunidad hemos invitado a dos jóvenes vocaciones. En primer lugar, para esta entrevista vamos a invitar a la hermana Carol Gutiérrez del Río, hermana franciscana. Hola, José Manuel. Hola, hermana. Y también a una joven vocación recién ordenada en la diócesis, el padre Felipe, de la parroquia San Leopoldo Mandi. Hola, José Manuel. Hola, padre, ¿cómo están? Bien. Bien, la idea, hermana y padre, es que nosotros podamos establecer aquí una conversación de acuerdo a la dimensión que nos toca tratar en el día de hoy, que es la dimensión de los signos de los tiempos, donde versa sobre lo humano, sobre lo contingente, cómo vivir también la fe en los tiempos de pandemia. Y antes sí de iniciar la conversación, me gustaría que para las personas que nos están viendo en sus casas o en los lugares donde están, podrían conocerlos un poco más a ustedes. Hermana Carol. Bien, mi nombre, como ya señalaba José Manuel, es Carol, ¿cierto? Llegué este año a la diócesis y estoy prestando servicios en el Colegio Artístico Santa Cecilia, todo lo que tiene que ver la pastoral. Ese es como, digamos, mi servicio para este tiempo. Un poco lo que les puedo compartir, digamos, en este tiempo. Padre. Bueno, como ya tú también lo señalabas, ¿cierto? Mi nombre es Felipe. Y algo que digo siempre y que tengo que decir que soy de Corte Alto, oriundo. Ese es mi pueblo. Así que siempre le hago propaganda. Y lo otro es que ahora estoy de administrador parroquial en la parroquia Leopoldo Mandi, que hay en sin número, población Las Vegas, rango alto. Sí, ahí también hemos conocido que se hace una bonita labor con un comedor, ¿cierto? Exacto, sí. ¿Podría contarnos de eso? Es un comedor que empezó hace mucho tiempo ya, con un sacerdote que hizo mucho bien por esta diócesis, que fue el padre Remo. Así que es un comedor que entre todos estamos sacando adelante. Y obviamente en estos tiempos de pandemia resulta fundamental. Muy bien, entonces ahora podemos dar inicio a lo que nos convoca. La idea, como yo le decía, es que podamos tener una conversación, una relajada, una reflexión sobre la dimensión de los signos de los tiempos, ¿ya? Y que, como yo le decía anteriormente, versa sobre cómo vivir la fe en los tiempos de pandemia. La modalidad va a ser la siguiente, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Donde cada uno de ustedes va a ir respondiendo, donde también puede haber un feedback, algún comentario, una reflexión personal. ¿Les parece? Nos parece. Muy bien, vamos a la primera pregunta entonces. ¿Qué fe testimonial creen que nos está pidiendo la sociedad y el mundo en este tiempo de pandemia con sus desesperanzas, incertidumbres, crisis y sufrimientos? Hermana Carol. Bien, considero que antes de pensar esta realidad a la sociedad y al mundo, quizás la pregunta tendría que ver qué respuesta, testimonio le estamos dando a nuestra gente, ¿ya? A la gente que profesa nuestra fe, los cristianos católicos, ¿ya? Que quizás se sientan un poco sin líder, ¿no? Como que, bueno, ¿qué nos quiere decir la Iglesia con respecto a esto? ¿Cuál es nuestra misión? Para que en esta unidad podamos nosotros, ¿cierto?, mostrarle a la sociedad y al mundo que somos una Iglesia unida, ¿ya? Quizás parcializadamente cada comunidad, cada parroquia, cada diócesis está haciendo, ¿ya? Dando testimonio de fe en las distintas acciones, comedores, ollas sociales, ayuda social a través de dinero, ¿ya? Las diócesis han prestado casas, ¿ya?, para tener a los enfermos de COVID, pero quizás se ve como algo parcializado, y donde está parcializado quizás no hace que sea la Iglesia la que está dando testimonio de fe, sino parcialidades. Yo creo que ahí lo importante va a ser, como Iglesia, hacer una mirada más unida, ¿ya? Que dé primero fortaleza a nuestra gente, ¿ya?, para que la sociedad y el mundo nos vea quizás como las antiguas comunidades, como los primeros cristianos, ¿ya? Unidos, trabajando con un mismo lineamiento, ¿ya? Poder, digamos, transmitirlo a la sociedad y después al mundo.
Porque la primera respuesta nuestra debe ser al nuestro, ¿no? Yo creo que ahí de repente quizás confundimos un poquito. Queremos que nuestra mirada, nuestra voz, llegue como a todos. Ya, está bien, pero primero lo nuestro. Yo creo que por ahí va, digamos, esta cuestión. Y sin duda, hay testimonio de fe. Ya hay médicos católicos que están luchando día a día, ya enfermeras, sacerdotes, religiosas, laicos, que todos los días están dando testimonio de nuestra fe, del amor al prójimo, de la comunión, pero quizás de manera parcializada. Y ahí nos falta a lo mejor esta unidad. Pienso desde mi realidad, lo que puedo observar un poco en ya casi 4 meses. Un poco esa realidad. Es interesante lo que dice la hermana, porque me acordé de esta carta de un nieto. No sé si se acuerda, padre, hermana, cuando es una carta bastante testimonial de los primeros cristianos que describían cómo eran, cómo vivían, y lo más interesante que decía era, miren cómo se aman. Y que era un testimonio súper fuerte en ese contexto donde los cristianos también, los primeros cristianos fueron perseguidos. Es interesante lo que dice la hermana en cuanto a la realidad testimonial, que quizás no aparece la iglesia oficial, jerárquica, pero sí está el mundo del laicado, o en ese artículo que apareció hace muy poco, esa iglesia desde las catacumbas, ¿cierto?, que ayuda socialmente. Padre, con respecto a esta pregunta. Muy bien, pues, profunda, interesante, ¿cierto? Uno la responde desde su propia experiencia, desde lo que vive, desde lo que siente, y ciertamente para mí la pregunta que tú planteas me trae como aparejada la respuesta, en el sentido de que frente a esa desesperanza, esa incertidumbre, ese temor que hay, nosotros tenemos que presentar primero que todo un mensaje de esperanza, liberador. Y ahí quisiera comentar, bueno, 2 circunstancias sin pelar a nadie, digámoslo así, pero de repente, ¿cierto?, somos muchos de profetas de calamidad, ¿cierto?, y decimos que esto del COVID es como un castigo de Dios, no sé qué cosa, siendo que no es así en ningún caso, porque Dios no nos anda castigando. Entonces, tenemos que tener nosotros un mensaje esperanzador, que como decía Carol, se manifiesta a través de tantas personas, a través de nosotros mismos igual, y como todos lo hemos vivido o experimentado durante este tiempo, en las cuarentenas, sabemos que es algo que va a pasar, y donde la presencia de Dios sigue caminando en medio de nosotros. Así que, sin duda, a dar razón de nuestra esperanza, a tener esperanza, a ser hombres y mujeres de Dios, que en estas circunstancias también lo descubren a Él, siempre, porque Él nunca nos deja solos, sino que va caminando junto a nosotros. Es interesante también, padre, la postura suya cuando habla de esta imagen de Dios, ¿ya? Porque generalmente cuando pasa una tragedia a nivel mundial o algo climático, decimos, bueno, que Dios nos mandó esta prueba, ¿cierto? Entonces, realmente es interesante eso, hacerlo a través de las catequesis o de las enseñanzas, yo creo que todos online ahora por el contexto, de ir trabajando esta imagen de Dios, un Dios que es esperanza, un Dios que es misericordia, y que más allá de darnos una lección de vida, o diciendo, mire, nos portamos tan mal y por eso nos mandó esta pandemia, sino que tenemos que descubrir más el por qué, sino el para qué, el sentido de esto. Muy bien, ¿les parece? Vamos a la segunda pregunta. Excelente. La segunda pregunta dice así: ¿en qué podemos reconocer como hombres de fe un signo de los tiempos en este contexto de pandemia? Padre. Quisiera comenzar dando a conocer, ¿cierto? Porque de repente este concepto de signo de los tiempos suena como tan rimbombante, ¿cierto? Claro. Y cuando una vez me decían que lo explique, como yo lo entiendo, es cómo descubrir, percibir la presencia de Dios en lo que cada uno de nosotros vive, ahora lo que vivimos todos juntos, y qué nos está pidiendo Dios en esta circunstancia, en este momento, ¿cierto? De pandemia, de situación económica difícil. ¿Qué es? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Y en ese sentido, lo medular, lo esencial, nos está pidiendo amar, ¿cierto? Vuelvo y viene a mi memoria lo que es nuestro comedor, Mateo 25, ¿cierto? Ese pasaje bíblico. Dios nos pide amar, nos pide que no nos quedemos, aunque ahora no me refiero figurativamente, ¿cierto? Metafóricamente, no nos quedemos encerraditos en nosotros mismos, que es algo que se nos pide siempre, sino que salgamos en busca de quien necesita nuestra ayuda. Y en ese sentido también, como tú lo decías al inicio, me hizo mucho eco
también yo creo que un signo de los tiempos en la vivencia eclesial demuestra la fuerza y lo necesario que es el laicado, ¿cierto? Las personas que al fin y al cabo llevan o son la base de nuestra iglesia, porque llevan adelante esta olla, llevan adelante los diferentes momentos de oración a través de las redes sociales, ¿cierto? En nuestra parroquia tenemos una página, o sea, un Facebook, donde las oraciones, los momentos, todo lo ha hecho la gente, las personas. Y recuerdo de manera especial, para el Viernes Santo se hizo un Vía Crucis desde nuestros hogares, ¿cierto? Y cada estación fue preparada por la familia y el joven de confirmación. Y fue algo que hizo mucho eco en la gente, porque cada uno de nosotros puede dar a conocer y decir la presencia de Dios. Entonces, dos cositas. Que en este tiempo Dios nos llama a salir de nosotros mismos y a hacer iglesia en nuestros hogares, creo yo, digamos. Uno podría decir, o resumir de lo que usted dice, padre, que la iglesia, en este contexto, en un contexto de pandemia, estamos llamados también a sufrir una conversión pastoral. Y bueno, yo soy testigo de la tarea que hace usted arriba en la parroquia San Leopoldo Maldich, donde yo veo que la parroquia, hay un documento último que salió a nivel de iglesia, que no sé si es de la Congregación para el Clero, donde llama que las parroquias sea una casa entre todas las casas, ¿cierto? Entonces yo creo que en este contexto también de pandemia está pidiendo que la iglesia sufra esta conversión pastoral, que se reinvente, y como usted también dice, la mayor participación del laicado, que al final son las bases de nuestra iglesia, y que tanto rimbombantemente el Concilio Vaticano II quiso que el laicado, claro, quiso también que realmente tengan una verdadera participación y comunión dentro de la iglesia. Pero es interesante este punto, como la iglesia también en este contexto, que nos ayuda y nos fuerza a tener una conversión pastoral. Por las circunstancias, nos llevan a reinventarnos. Hermana Carlos. Bien, escuchaba al padre muy atento y claro, nosotros podríamos decir, bueno, ¿cómo estamos leyendo estos signos? Pero a ver, ¿qué mirada teológica, ¿no? Porque también va en esa misma línea, estamos nosotros como cristianos católicos, insisto, porque es lo que nos convoca a nosotros, estamos leyendo esta pandemia, ¿ya? La historia de la salvación, ¿no? La historia de la salvación, que es nuestra historia y que a veces no la conocemos tanto. Bueno, si nosotros lográsemos descubrir ahí, ¿no? La historia de Job, la liberación de Egipto, entre tantos capítulos que tiene nuestra historia de salvación, bueno, esta, ¿no? Esta será parte de nuestra historia de salvación para nosotros los cristianos católicos, ¿ya? O sea, creo que la pandemia, puede ser un poco loco lo que digo, pero puede ser nuestra historia de salvación. Para mí, para cuántos, ¿cierto?, se han ido convirtiendo con esta situación, donde estamos viendo una sociedad que, bueno, estaba relativamente bien, cómoda, aparentemente, donde la noticia era, bueno, escándalo, la farándula, pero ¿y el ser humano? Dios, la historia de salvación. Nosotros mismos incluso habíamos caído un poquito, como cristianos católicos, ¿cierto?, en esta mirada de mundo, ¿no? Estamos bien, la economía, ¿cierto?, está como iglesia, bueno, estamos todos cómodos, nos quedamos en la casa, vamos a misa y sería, ¿no? Y hoy día la mirada quizás teológica de esta presencia de Dios en la pandemia es decir, Dios no movió el piso, ¿ya? Estábamos esclavos, podríamos decir, ¿ya? Estábamos esclavos, como Israel en su tiempo, ¿ya? Y añorando a veces estamos todavía, volvamos a lo normal. Pero ¿era normal lo que estábamos viviendo? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Era normal esta sociedad que estábamos viviendo, de autosuficiencia, donde Dios, bueno, era el pariente, si pasaba algo te llamo? ¿O es la oportunidad de hacer esta mirada teológica y decir, el Señor nos está liberando, nos está sacando lo mejor de esta esclavitud, ¿ya?, con el sufrimiento que eso conlleva, ¿ya? Porque nosotros de repente nuestra propia fe y nuestra mirada la pensamos como en la resurrección. Nos quedamos en ese hecho histórico. Pero y bueno, y el Jueves Santo, y el Viernes Santo, Dios, ¿cierto?, dejó que el Hijo muriera en la cruz. Pero estaba sufriendo con el Hijo y con la humanidad. Ahora también podemos hacer esa lectura teológica, ¿no? Porque de repente queremos que nuestra vida sea solo resurrección, ¿ya?
Y este tiempo, esta mirada, yo creo que es importante a nosotros los cristianos católicos motivarnos. ¿De qué me está liberando el Señor en esta pandemia? A lo mejor estaba encerrado en el computador, ¿ya? A lo mejor no miraba a la esposa, a mi esposo, mi hijo, bueno, y hoy día nos hizo encerrarnos, caminar. Y ya más teológicamente uno podría decir, bueno, Israel caminó 40 años y no todos llegaron a la tierra prometida. No, ¿Entiendes? Entonces, y nosotros, este tiempo de pandemia, muchos hermanos han fallecido, ¿ya? Pero ¿y no será esa su salvación? Entonces, no ver esto como lo que decía el padre delante, que me parecía súper interesante, como un castigo de Dios. ¿No? Porque Israel en su momento en el desierto dijo, pucha, volvamos a lo anterior, ¿cierto? Que era lo bueno. las añoranzas de Egipto, claro. Y resulta que todo ese sufrimiento fue para algo mejor. ¿Por qué no sacar algo bueno de esto? Yo creo que, y ahí va, la esperanza. Tenemos que sacar como cristianos, católicos, algo bueno, algo nuevo, como iglesia, donde el laico sea el protagonista, donde podamos acompañar y nuestra fe no sea de sentimiento. Voy al domingo a misa, ¿cierto? Voy a prender una velita, no es malo, ¿ya? Y no digo que nos quede ahí también la salvación, pero necesitamos una conversión, como tú señalabas, más profunda, más radical. Y puede ser esto, no solo un cambio, porque es un cambio social, digamos, sino que también un cambio de iglesia, un cambio de mi persona. Y conocer y amar a Dios, digamos, ¿no? Porque quizás nos quedamos en lo que pueda venir, ¿cierto?, en lo superficial. Creo que es el tiempo de mirar teológicamente. No somos los primeros, ni la sociedad que está viviendo esta pandemia ahora. Ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, pero también la historia de la salvación, que son paralelas, que son distintas. La historia del hombre, la historia, digamos, de la sociedad o del cristianismo. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer esa mirada teológica con esperanza. Nada. Yo creo que sería bueno que podamos un poco profundizar en el punto que la hermana toca ahora, porque ella hace un punto desde una teología bíblica. Y claro, todas las personas que se aproximan a la Sagrada Escritura y ven, por ejemplo, la historia de la salvación, dicen, bueno, esta es una historia de un pueblo, ¿cierto? Es la historia del pueblo de Israel. Pero como nosotros sabemos, al final eso refleja la historia de la humanidad, es la historia de cada uno de nosotros. Y claro, cuando usted hace alusión al tema del pueblo de Israel en el exilio, ¿cierto? De repente ellos, que podríamos decir analógicamente que lo que vivimos ahora también es un tiempo de pandemia, de exilio, de amargura, nos sacaron de la cotidianidad, de la zona de confort, todo fue nuevo, nos tenemos que aislar, no nos podemos abrazar, una serie de sufrimientos que al igual lo vivió el pueblo de Israel, pero hubo una esperanza ahí, y todos piensan que el libro del Génesis se escribió justo cuando Dios creó a Adán y Eva, pero el libro del Génesis, en el siglo VI, ¿cierto? Antes de Cristo, se crea en ese contexto, y el pueblo de Israel en exilio descubre que su primera vocación es estar con Dios. A eso quiere decir el Génesis. Es un libro, el Génesis es un libro de esperanza. Y a lo largo de la conversación de nosotros ha salido mucho el tema de la esperanza. Usted, padre, que es bastante bíblico, ¿qué nos podría decir sobre este punto de reflexión que hace la hermana? Para que también profundicen en la casa los que nos están escuchando. Bueno, me sumo totalmente, ¿cierto?, a lo que se señala en este aspecto, porque dentro del camino de fe, del camino de historia de salvación que vamos teniendo cada uno y tuvo el pueblo de Israel, las calamidades, los momentos difíciles son parte de la vida. Y como tú también lo señalabas, ¿cierto?, es el significado que nosotros le damos a las cosas, porque si nosotros decimos, oye, Dios no está presente en esto, oye, no, esto es un castigo, no. O sea, hay un tema de naturalidad, de normalidad, ¿cierto? Nos reímos por cómo inició todo esto, a veces de los chinos, pero es una cosa que nosotros mismos causamos por nuestras propias acciones, que no es nada tan grande tampoco, pero hay mucho de eso, ¿cierto? Hay mucho de normalidad en esto que estamos viviendo, en el sentido de que la esperanza tiene que ser un eje, tiene que ser algo que está ahí, porque a veces, como le pasó al pueblo de Israel, ¿cierto?, estamos sin agua. Bueno, el año pasado no estuvo sin agua, pero otra calamidad, ¿cierto? Estamos sin agua, estamos sin pan, y decimos, no, Dios, no. Y cuando ustedes conversaban o cuando se señalaban los diversos puntos,
y decía la esperanza que se va manifestando, y también esa fe que se está dando testimonio, lo puedo corroborar desde la propia experiencia que hemos tenido ahí en el comedor Mateo 25, porque gracias a Dios nunca hemos estado o nunca hemos dejado de dar alimento, más aún aumentamos un día más hasta el sábado, y el sábado es una iniciativa de unos mismos, de jóvenes del sector parroquial, de jóvenes que quieren hacerse parte del caminar de aquellos que están sufriendo. Entonces la esperanza, el testimonio se va dando, y me sumo a aquello, y con harta fuerza, ¿cierto?, de que es como un terremoto para todos, para todas. Pucha, no quiero sonar pesimista ni nada, pero darnos cuenta en un buen sentido de la fragilidad que tenemos. Porque cuando nosotros nos creemos los capos, los superhéroes, los Superman, los Batman, que yo me las puedo todo, entonces ¿ahí qué pasa? Ay, me alejo. No, yo no necesito no necesito a Dios. No necesito a la comunidad. Pucha, la familia, no sé si yo logro todas las cosas. ¿No? Entonces, recordarnos que un bichito, un pajarraco, no sé, tan chiquitito, mire lo que está causando, es tremendo. Y ciertamente esa lectura teológica de la presencia de Dios en medio de esto, y qué nos quiere enseñar, la tenemos que hacer. Por un lado eso. Y por un lado también la sociedad, independiente de que crean o no, tenemos que preguntarnos, hombre, mujer, ¿qué pasa aquí? Me levanto todos los días a las 7 de la mañana, trabajo, papá, le llevo a las 8, pero ¿qué pasa con lo esencial, con lo importante, con mi familia, con mis amigos? ¿Qué pasa con lo que le da, en definitiva, sentido a mi vida? Es interesante lo que dice usted, porque generalmente los arigos de una sociedad postmoderna reconocen un hombre, ¿cierto?, muy autónomo, muy capo, muy líder, un superhombre. Así como dijo aquel filósofo, que no lo vamos a tocar ahora. Claro, no viene al caso. No viene al caso, el libro que dijo el anticristo, pero tiene razón, reconocernos frágiles, pero reconocernos fuertes en Dios. La Sagrada Escritura dice que somos poco inferiores a los ángeles. Nuestra creación como seres humanos fue en plena comunión con Dios, en la gracia de Dios. Quizás es interesante el punto que usted dice, porque tenemos que también reencantarnos de esa vocación primera, así como lo hizo el pueblo de Israel, que nosotros pertenecemos a Dios y en Él somos fuertes. Claro, y quizás también considerar creerle a Dios. Yo Claro. estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Que otra realidad nos diga otra cosa, problema de ellos. Nosotros como cristianos, por eso insisto, como cristianos católicos, en formación permanente, en el liderazgo que nos toca asumir a todos, porque como pertenecientes somos líderes, ¿no? Creerle a Dios, pues. Tengo que creerle que en esta historia de salvación, en esta mirada teológica, Dios tiene un programa para mí, ¿ya? Y que va a estar conmigo siempre, y me acompaña, ¿ya? Que sufre con el que sufre. No me quita el sufrimiento porque es necesario, ¿no? Entonces ahí yo creo que escuchamos demasiado de repente lo que nos plantea, no sé, por otras ideologías, y le creemos más a esa veces. Y claro, no a esta historia de salvación que, insisto, es la que seguimos viviendo y la vamos a vivir hasta el final de los tiempos. ¿Ya? Entonces, ahí yo creo que hay que acentuar eso, la esperanza. Dios nos acompaña, Él es el que va caminando. Que nos tiene que zarandear, por algo será, ¿no? Pero no como ese castigo, sino como esa oportunidad de estar con Él. Yo creo que por ahí va un poquito respondiendo quizás a esa pregunta. Ojalá que lo vamos a responder también a y sin quererlo, la hermana nos dio un tremendo speech filosófico, porque al final, cuando ella habla usted dice de las ideas, qué mejor que sostenerse en las creencias. En las creencias de creerle a un Dios, porque las ideas, nosotros sabemos que a lo largo de la historia las ideas pasan. Hay una idea mejor que otra y la otra queda subyugada. En cambio, en las creencias el ser humano se sostiene y da firme sentido a su existencia. Bien, hermana. Padre, ¿pasamos a la otra pregunta? Pasemos a la otra pregunta. Excelente. Dice así: vivimos una fe generalmente muy centrada en lo ritual, cultural y sacramental. Eso lo vivimos nosotros, ¿cierto? A veces las parroquias giran en torno a las catequesis, al sacramento, al bautizo, etcétera, etcétera. Que por las condiciones actuales no se ha podido vivir plenamente. Ya sabemos que todas las personas ir a las parroquias, a la Santa Misa, eso también la autoridad sanitaria lo prohíbe. En ese contexto, ¿cómo podemos nosotros como cristianos ver esto como una oportunidad para reencantar la vocación del bautizado, que es una vocación que también es misionera y también es profética? Hermana.
bueno, un poco plantear, ¿cierto?, que los signos son necesarios, ¿ya? Las sociedades se construyen a partir también de esta realidad cultural, ¿ya? Y los signos en sí mismos significan aquello que nosotros observamos en él. Entonces, claro, para nosotros los cristianos católicos, ¿ya? El signo del bautismo, ¿cierto?, nacer y bautizarse, el matrimonio, ya nos alimentaban aparentemente nuestra fe, o era lo que lo llevaba, digamos, ¿no? Pero esta pandemia, este contexto, y no solo la pandemia, también pensemos que el mundo estaba ya comenzando un conflicto social, ¿ya? Y eso era a nivel, digamos, mundial. Nos dimos cuenta de que pues ya no teníamos a la mano, ¿cierto?, lo que para nosotros era el rito, lo normal, quizás la costumbre, ir a misa, entonces tienes que bautizarte, qué sé yo. Y hoy, pues nos cambió la realidad. Necesitamos esta realidad misionera y profética, que a lo mejor va a tener que generar un trasfondo social, pero también dentro de la iglesia, ¿ya? Son importantes los signos, es importante la Eucaristía, la echamos de menos, ¿ya? Pero quizás ahora le vamos a tomar el peso y el valor de ese signo, ¿ya? Porque no es nuestra fe tener signos, y me refiero al bautismo, a la confirmación, el matrimonio, como mi pase para la vida eterna. Lo he pensado así, ¿ya? Así como, cumplo esto, voy a misa, de repente me confieso y entonces ya está, aquí está mi pase, Señor, ¿no? Pues no es así. Tiene que ser esta experiencia de encuentro con Dios, nuevamente esta mirada teológica, Dios presente en mi vida, ¿ya? Que me lleve a ese signo, ¿no? No el signo que me lleve a Dios, porque si no, quedamos en esta realidad de signo, sino que Dios, ¿ya?, por medio de los signos, ¿cierto?, me lleva a esta vida eterna. Entonces hoy día no están presentes tanto los bautismos, ¿ya?, pero tenemos esta misión profética al interior de nuestras casas. Otros templos, ¿ya? Y aquí volvemos a lo bíblico. Los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad, ¿ya? Quizás, retomando esta mirada, decimos, quizás el Señor me diga, ¿sabes? Me cansé de tu sacrificio, de tus holocaustos, de tus terneros, ¿no? De esta costumbre de ir a pedirme, de esta costumbre de llevarme, no lo primero tuyo, sino lo que te sobre, ¿no? Podemos pensarlo así. Entonces, claro que es una oportunidad, porque todos estos signos, que no están mal, tienen que ser significativos para la vida. Me tienen que llevar a Dios, ¿ya? Y no un cumplimiento de normas, de estructura, de que la monjita nomás tiene que rezar, de que el padrecito la misa, sino que tiene que ser que me mueva adentro, ¿no? Entonces, obviamente, la gente orando en sus casas, a través de Facebook, también tiene que motivarle, ¿cierto? Bueno, estoy mirando la misa, eso, ¿cómo lo llevo ahora a esta misión que es mi casa? ¿Ya? Porque hemos pensado esta misión profética a anunciar siempre al otro, ¿no? Jesús dice, vayan primero a las ovejas de Israel, después al mundo. Entonces, insisto, tenemos que volver a esta fe que parte por el del lado. Mi vecino a lo mejor ya no tiene que comer. Está la presencia de Dios, es un sacramento, tengo que cuidarlo, ¿ya? Entonces, aquí pueden surgir muchas cosas. Valorar la vida, el otro como sacramento, ¿no? Ya el signo del bautizado no va a ser solamente me entregan la luz y me echan el agua. Yo tengo que ser signo, ¿no?, para el otro. Vida, esperanza, ¿ya? Entonces uno podría decir, claro, esta pandemia, no sé qué, ahora no vamos a la misa, pero aquí vamos a la misa. ¿Cuál era el centro para mí? El ir o asistir a la Eucaristía. Ah, porque bueno, mi abuelita fue siempre, yo también, hay que ir a escribir al que falleció. Pero ahora tenemos que darle este sentido, que ese signo importantísimo, ¿ya?, pues rezar también por los sacerdotes, porque es necesario, ¿ya?, porque es comunión, insisto, todos estos signos, del bautismo, todo, es comunión de encuentro con Dios. Pero, a la vez, no me puedo quedar en eso, pensando que va a ser mi pasaporte de salvación. Hay que hacerlo bien, ¿ya? Y aquí estamos todos los laicos, en lo que compartimos por las redes sociales, ¿ya?, en lo que yo le transmito al otro, ¿no? Ahora soy signo profético, misión, llamo, videollamadas son gratis, al que está solo, pregunto, visito, ¿ya? ¿Cómo llevo esta misión apostólica de todos nosotros al que lo necesita?
Entonces ya no es que nos congregamos en el templo, ¿cierto? Y bueno, un par trabaja para. Ahora somos todos, ¿no? Así como no nos salvamos solo, como el lema, todos juntos tenemos que ser misioneros, proféticos, anunciadores de este mensaje de esperanza, de verdad, pero sobre todo de hacer que los signos que vivíamos ritualistas, ¿ya? O culturalmente se hagan vida, ¿ya? Que se hagan vida. Darle sentido al porqué de las cosas, ¿ya? Y ahí yo creo que es importante la formación. Por eso estos espacios son muy buenos, porque necesitamos una fe madura, ¿ya? Que dé respuesta teológica, histórica, ¿ya? De lo que creemos. Y ahí lo que dicen los santos padres, ¿no? O sea, no puedo tener una fe tan intimista de los signos. Ah, por el bautismo, eso se salva. No. Eso es una puerta, ¿ya? Es como un alimento. Pero no me digamos, con eso me quedo. Tengo que conocer, amar a Dios, porque si no, me quedo con lo que me entregan en la misa. Y tú le preguntas a la gente su fe, por qué responde a su fe. Bueno, se quedan sin palabras. Entonces nosotros los cristianos católicos tenemos que formarnos, ser personas capaces de dar el fundamento de aquello que creemos, ¿ya? No a lo mejor ser todos grandes teólogos, pero sí hacer que esos signos sean significativos para el otro, con respaldo, digamos, de esta historia. Un poco, ¿no? Entonces, yo creo que esto, pensando en positivo, nos viene bien. Tiene que ampliarnos el horizonte de nuestras reflexiones, ¿ya? Tiene que hacer que el laico salga, que los religiosos salgamos, ya no tener miedo, porque nuestra vida no es acá, es la vida eterna. Entonces, ¿a qué muerte le tengo miedo? ¿A esta? No tengo más miedo a la otra, si es que no, aquí tenemos que pensar que la muerte es parte de nosotros, pero tenemos que ser signos de vida. Entonces, no tener miedo, ¿ya? Hablar con esperanza, sin mentir, porque esta pandemia no se va a pasar mañana, eso no va a pasar, ¿ya? Pero hoy tenemos esperanza, somos cristianos católicos, Jesús murió y resucitó. ¿Por qué yo voy a recorrer otra suerte? No. Los cristianos católicos hemos decidido seguir a Cristo y tenemos que asumir la cruz, pero con esperanza, si no nos quedamos en la cruz. Entonces ahí yo creo que son grandes desafíos, ¿ya? Yo creo que nosotros, no solo los consagrados, los sacerdotes, todos los laicos, ¿ya? Y formarnos y conocer a Él. Un poquito por ahí, quizás. Es interesante lo que dice usted, hermana, con respecto a esta doble dimensión de la fe, que generalmente hay una dimensión vertical que es mi vínculo con Dios, ¿cierto? Y también hay una dimensión que a veces perdemos y que es muy importante, que es la dimensión horizontal, que a algunos le llaman dimensión social, pero que a otros, porque son más exquisitos de oído, no les gusta que todo lo que ocupe el término social, a veces para algunos es un poquito complejo, ¿cierto? Y además es un término bastante manoseado y descontextualizado, pero tiene razón usted de que son tiempos donde el bautizado también tiene que reforzar muy bien mi dimensión vertical con Dios, mi oración con Dios, mi conexión con Dios, pero también hay que amar a Dios, y ese amar a Dios también tiene que ser visto y reflejado en el amor hacia el prójimo. Entonces es re interesante buscar este equilibrio en los tiempos actuales, sobre todo reforzando, y en estos contextos de pandemia, esa dimensión horizontal de la fe, la dimensión social. Y lo otro, que es un drama que vivimos también y que usted hacía alusión a algo, el drama que muchos bautizados y pocos evangelizados. Nosotros, ese es un drama eclesial que fue uno de las máximas, ¿cierto?, de algunos documentos de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, ¿cierto?, donde se da a conocer esto, que la Iglesia tiene muchos bautizados, pero pocos evangelizados, pocas personas formadas, llamadas a la misión. Es como el envío que hace Jesús en Mateo. Dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Nosotros generalmente como laicos nunca vamos, ¿cierto? Nunca hacemos a los otros discípulos, pero sí repartimos harta, en términos figurativos, mucha agua bendita. Y nos saltamos el mismo llamado que hizo Jesús al final de ese texto bíblico tan bueno que le hace a sus discípulos, de cómo tienen que ellos iniciar la misión. Padre.
Sí, no, me uno a lo que se ha estado señalando, que si nos damos cuenta, ¿cierto? Va englobando, concatenando, uniendo lo que hemos estado haciendo en este pequeño espacio de conversación, donde de un modo u otro todo se encuentra entrelazado. Porque al final ya con esta pregunta, ¿cierto? Y como lo decía Carol, se va mostrando el tejido, no es solo la idea, ¿cierto? Sino que una convicción profunda de que Dios camina junto a nosotros y que a pesar de que no podemos ir a la Eucaristía, así, no podemos ir al templo, Dios no deja de estar con nosotros por eso, digamos. Va más allá todavía. Y hartas cosas, ¿cierto? Porque dentro de si nos quedamos solamente en una mirada antropológica, a todos los rituales son parte del ser humano. Nadie los puede desconocer. Todos tenemos rituales cotidianos. Todo, exacto. Ah. La gente que iba a ver que los domingos almorzaba con su mamá, su papá, los abuelitos, todos juntos, que ahora lo echan mucho de menos, los que tienen la posibilidad de tener otra casita por ahí, iban a esa casa, no sé. Entonces, obviamente, los extrañamos, los echamos de menos, nos falta algo. Pero también, para nosotros, y del mismo modo que lo veía Carol, así positivo, optimista, desafiante, nos damos cuenta que también nosotros, en nuestra iglesia, el bautismo no es solamente de ese día que me echan agüita, sino que yo soy sacerdote, sacerdotisa, cuando imploro la presencia de Dios en mi casa, en ese momento de oración que yo hago con mis hijos, con mis nietos. Entonces a mí eso realmente me parece una tremenda oportunidad, que la gente, que todos y todas se den cuenta de que podemos hacer esta mediación, podemos invocar, podemos gritar, podemos decir a Dios, aquí estamos. Y claro, como también lo conversamos en algún momento, con todo lo que tenemos, ¿cierto? Las personas que lo están pasando mal, con todo lo que ellos llevan, los que han perdido a sus seres queridos, con lo que eso se ha significado, los que han perdido sus trabajos con aquello, ¿cierto? Y por otro lado, a lo mejor los que ya tienen la suerte o la gracia de Dios de poder seguir con su trabajo y todo, estar abiertos, atentos a las necesidades, como tú misma señalas, de su vecina, de su vecino, del abuelito, de la abuelita que está al lado. Entonces a mí, ciertamente, me parece una tremenda oportunidad en este sacudón que lo vemos, ¿cierto?, para nosotros como iglesia y también para todos, como sociedad en general, ¿cierto?, para darnos cuenta de lo que la vida nos va regalando para aquellos que no creen, por señalarlo de algún modo, y para nosotros que creemos, lo que Dios nos va regalando día a día, y está ahí. Y como dice, el hecho de repetir, el peligro, el hecho de repetir tanto un ritual que pasa, que al final se vacía y no tiene el significado que eso tiene. Ahora ojalá, y bueno, y nos pasa, recuerdo, no sé dónde habrán estado ustedes, pero para el terremoto, ¿cierto?, del 2010, después del terremoto, mucha gente fue a la iglesia. Bueno, y pasó, y también después de una catástrofe, también me recuerdo, estuve en Rupán con nosotros, se nos quemó el templo, y los primeros meses igual harta gente por esas tragedias, como que, ¿y después qué pasa? Nos relajamos de nuevo, claro. Y es como ese ciclo normal del hombre y de la mujer. Pero claro, los rituales tenemos que ponerle nosotros el corazón, tenemos que ponerle la vida, tenemos que ponerle color. Porque si vamos, no hay, estamos ahí, miramos al Padre, y escuchamos al coro, y escuchamos a la señora, y no nos vamos con nada. Y más aún nos olvidamos que ese ritual tiene una proyección en nuestra vida, que no es solamente por ir y que la misa es solo la misa de ese domingo y nada más. No tiene sentido, porque por eso el diácono al final dice que vayamos, ¿cierto? Vayamos en la paz y en la paz y la alegría del Señor. Entonces, yo lo siento y lo veo como una oportunidad. Y obviamente este es un llamado para todos y para todas que lo veamos así dentro de esa iglesia que es nuestra propia casa, de ese templo que es nuestro hogar. Y no tengamos miedo, no tengamos vergüenza, dejemos de lado esa de que no, solo los curitas, solo las monjitas pueden estar cerca de Dios. Todos, Dios está cerca de todo. Entonces en tu casita, si tú haces una oración al final del día, en la noche, al mediodía, eso es una oración, una liturgia que se eleva a Dios, y eso es por tu condición de bautizado o de bautizado. Así que me parece un desafío que yo creo que va a traer muy buen fruto. Es interesante lo que usted dice, sobre todo para que nosotros en este contexto el laicado pueda asumir a conciencia esta triple dimensión, ¿cierto? Por bautizados son sacerdotes, profetas
y reyes. Pero generalmente el sacerdocio en el mundo del laicado se ve como que solamente el sacerdocio ministerial, Claro. que es aquel el único que puede hacer este vínculo real y efectivo con Dios. Entonces es interesante también, como usted dice, es un desafío que en este contexto de pandemia nosotros también podamos reforzar, ¿cierto? Yo como laico también esa conciencia de ese sacerdocio, que yo también puedo colocar, no sé, a un vecino, como decía usted, o a una persona que está pasando por momentos difíciles, colocarlo en la presencia de Dios, orar por él, y que eso realmente va a ser efectivo, ¿ya? Y tener conciencia de aquello. Y lo otro es que también es un llamado, y lo veo yo, y también un poco ya resumiendo lo que hemos conversado, es lo que tanto llamó a Aparecida, el documento Aparecida, que nosotros tenemos un vicio en la iglesia y un vicio malo, que siempre grandes documentos, grandes textos, pero esos quedan olvidados, nadie los lee, con suerte los lee o los padrecitos, los hermanindas, y ese texto tenía un gran título que era Discípulos Misioneros. Sí. Y en ese contexto, cuando se vivió, ¿cierto?, ese texto magisterial, todos decían, este es el gran soplo del Espíritu para Latinoamérica. Y también yo creo que es un contexto de pandemia donde el laicado pueda reforzar su dimensión como discípulo y también su dimensión misionera. Y como decía usted, no hay que, todos dicen, ya vamos a misión. Ojalá que haya nalcas donde yo pueda aportar, ¿cierto? Claro. Lugares, ¿cierto?, inhóspitos o difíciles de acceso. No, al lado, mi familia, como decía usted. Eso es una misión. Bien. Para ir terminando esta suerte como de entrevista, que más de entrevista yo lo vi como más un conversatorio, Eso. ¿cierto? Un coloquio bastante bueno de fe y de vida, podemos ir aproximándonos al sentido neurálgico que nos convoca, ¿cierto? Y que lleva como gran título esto de estar cerca del pozo, haciendo alusión al texto bíblico del encuentro de Jesús con la samaritana. Si ustedes podrían referirse un poco a ese, que al final ese es el mensaje que da sentido a estas cápsulas. ¿Hermana? Bueno, yo creo que este tiempo de pandemia nos ha cuestionado muchas cosas, muchas realidades. Pero yo creo que la fundamental es la sed, ¿ya? O sea, tengo sed. Y lo podríamos aplicar tanto a esta mirada desde Dios hacia nosotros, sus hijos, y de nosotros hacia Dios. Dios tiene sed de nosotros, ¿ya? Dios quiere darnos a beber de su agua, ¿ya? Pero este mundo que llevábamos antes, vamos a hablar así ahora, en estas terminologías, antes de pandemia, quizá, bueno, nosotros estamos sedientos, pero toda la realidad nos impedía, ¿ya? Hoy día tenemos el tiempo, ¿ya? Sí. Hoy tenemos el tiempo, la disposición, todos los medios al alcance para gustar, ¿ya? Gustar de esa agua de Dios, que entre en mi vida, que me sacie la sed, que quite los temores, ¿ya? El agua purifica, limpia, tiene muchas propiedades, tanto en lo simbólico como en lo real. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos de esa agua de Dios, ¿ya? Que nos limpie, nos purifique, nos transforme, nos renueve, ¿ya? Pero también siento que Dios, de alguna manera, necesitaba de sus hijos, ¿ya? Y de todos sus hijos. Y ahí volvemos a lo anterior, no solo del curita, de la monjita, de los santos. Yo les aseguro que cuando hagamos una lectura histórica y teológica, 20 años más, van a haber muchos santos. Muchos santos que hoy día están bebiendo de esta fuente de Dios para entregar a sus hermanos. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que gustar de este Dios, pero también entregarle el agua que tenemos. Como esté, porque Dios, a diferencia de nosotros, ya, ustedes sabemos cómo es esta realidad, Dios va a aceptar esta agua como esté. ¿Ya? Dios no me va a decir, mira, tu agua huele mal, ya tiene, no sé, ahí unos bichitos. No, yo acepto esa agua, pero quiere que nosotros se la entreguemos. Jesús se acerca, ¿ya? Jesús se acerca a la samaritana. Dame, ¿no?, agua. ¿Cómo me pides eso, no? Entonces yo creo que Dios se compromete con su creación, se compromete con la historia, no nos deja. ¿Ya? Él no necesita de mi agua, pero la quiere. ¿Ya? Pero yo sí necesito de su agua. Entonces, yo creo que es muy, muy bonita, yo hacía esa reflexión,
en realidad necesito en este tiempo de pandemia degustar del agua de Dios, que es su palabra, que es la oración, que es el encuentro de comunidad, que es salir al otro, la palabra de Dios, conocerla, gustarla, amarla. ¿Ya? Ahí nos encontramos con Dios, también en el hermano. Gustar de esa agua de Dios, pero también decirle, Señor, estoy cansado, no tengo trabajo, estoy enfermo, no tengo dinero, te entrego mi agua, ¿no? Límpiala, purifícanos, renuévame. Yo creo que eso, ¿ya? De la palabra de Dios, nosotros podemos sacar, digamos, la fuerza para esta misma reflexión que puedo hacer ahora, ¿no? Para decir, en realidad Dios está conmigo, Dios me está dando de su agua, me está pidiendo mi agua, pero sé que si yo le doy, o sea, la va a aceptar, ¿no? La acepta. Pero Él también me quiere, digamos, ¿ya? Llevar esta agua profunda a lo mejor, ¿ya? Pero que es Él. Entonces yo creo que ahí mirar con esperanza, ¿ya? Dios quiere mi agua, ¿ya? Pero también quiere que yo acoja la de Él. Entonces yo creo que ahí esta reflexión, invitar, ¿cierto?, a toda la comunidad, a nuestra diócesis, pero ya en lo particular y en lo comunitario. Entreguémosle a Dios nuestra agua, como esté, ¿ya? Pero también recibamos esta agua, ¿no? Un poquito lo que yo podría animarles, invitarles, digamos, en este día. Padre, haciendo alusión al texto, Claro. el inspirador de estas cápsulas. Primero que todo, cierto, decir que ese texto de Juan, en el capítulo 4, que es un texto muy potente, siempre cuando hablo de la Biblia o vemos algún pasaje, de mi parte, siempre digo que ahí en la Biblia, no sé, tengo la impresión casi cierta de que no hay nada que sea de casualidad. Y ahí me sumo al potente mensaje que daba Carol, ¿cierto? Y lo veo yo también en cada uno de nosotros, como Dios necesita de nosotros, ¿cierto? Para llevar a cabo esta evangelización, para decir que Él está presente en medio del mundo. Así que queremos beber de esa agua y obviamente no solo llenarnos nosotros, sino que compartirla también con los demás. Y desde ahí, algo que ha sido reiterativo en todo este espacio que hemos tenido, este concepto, ¿cierto?, de la esperanza, que tengamos esperanza y relacionado, porque ¿cómo se fue la chiquilla? ¿Cómo se fue la samaritana? Llena de esperanza, llena de... Oye, en el pozo, claro, oye, en el pozo hay un maldición, en el pozo hay uno que me dijo toda la verdad de mí, y se fue como contenta, se fue esperanzada en su vida. Entonces, también nosotros, en este tiempo de pandemia, complicado, difícil que vivimos, también vivámoslo con esperanza, de que, como señala Carol, ¿cierto?, y como lo sabemos, algo bueno va a traer, algo bueno va a salir, y sin duda la presencia de Dios va caminando junto a nosotros. Bueno, yo creo también que me sumo también a las palabras de ustedes, que este pozo que puede ofrecer la Iglesia es un pozo también de sentido, ¿eh? Nosotros sabemos que volvemos al hombre postmoderno, donde en la modernidad se buscaron las respuestas a través de la ciencia, y la ciencia nos dio su respuesta, y el hombre postmoderno se dice que vive en un constante absurdo. En otros términos filosóficos podríamos decir en una náusea constante, ¿cierto? Entonces, más encima, en este contexto que es de conflicto, de desesperanza, de tristeza, de sufrimiento, la Iglesia tiene una oportunidad única de reforzar a través de su mensaje, como usted bien dijo, un mensaje que es potentemente de esperanza, y de una esperanza que se hace latente en la persona del Hijo. Cuando siempre dicen, bueno, y nosotros vamos a correr la misma suerte, como usted decía, del Hijo de Dios, ¿cierto?, del Hijo del Hombre, de Jesucristo, y realmente hay una sorprendente posibilidad, ya que nosotros, porque el Hijo, ¿cierto?, murió por nosotros, ya tenemos un 50% de nuestra salvación en el bolsillo, para decirlo de manera figurativa, ¿cierto? Entonces, tenemos una oportunidad potente de un pozo de sentido. La Iglesia tiene un gran tesoro, ¿ya? Haciendo alusión también a esta figura del pozo de la samaritana. Palabras finales para los que nos están escuchando. ¿Algún saludo? Bueno, decir nada más que nos animemos juntos, sigamos caminando como lo hemos estado haciendo como Iglesia, a través de lo fundamental, lo primordial, ¿cierto?, de nuestra vida de fe, pero esa vida de fe se manifiesta a través de diversas acciones concretas. Así que mucho ánimo, esperanza, y no dejemos, ¿cierto?, de estar preocupados también por aquellos que más lo necesitan. Gratitud a José Manuel por este espacio que nos brinda de poder compartir, conversar.
Gracias, hermana. Bueno, igual, ¿cierto? Agradecer a todos esos laicos, ¿ya? Esos santos que siguen trabajando en la salud, los que se levantan día a día para no tener la basura, digamos, en las calles, etcétera, ¿no? Pero también yo creo que no olvidarnos de lo que se ha conversado aquí y llevarlo, a ser profetas, misioneros, en el lugar que nos corresponde. No quedarnos con la noticia del Facebook, ¿ya? No quedarnos con la noticia de la televisión abierta. Ir a lo profundo, ver que la noticia la hacemos todos los días nosotros, ¿ya? Animarles a todos. Estamos pasando una situación inédita en este tiempo histórico. Para nosotros. Para nosotros, Claro, ¿ya? sí. Pero como todas las sociedades lo vamos a superar, ¿ya? Porque la sociedad la va a superar en sí misma porque tiene a Dios, ¿ya? Entonces, nosotros los cristianos creamos ese cuento. Tenemos a Dios, vamos a superar esta etapa, miraremos este tiempo con una mirada teológica a lo mejor mucho más profunda y que nos tiene que llevar a algo nuevo. Nos tiene que mover a algo nuevo. No sé si al de al lado, pero a mí, cristiano, a mí, Carol, ¿cierto? Me tiene que llevar a algo nuevo. Entonces, eso. Ánimo, fe, esperanza y que este tiempo difícil, duro, lo vamos a superar. Muy bien, nosotros como formación entonces diocesana nos despedimos, esperamos que les haya gustado esta nueva modalidad. También quiero agradecer a los invitados, al Padre Felipe, le deseo todo bien en su causa de su comedor, Mateo Gracias. 25. Mateo 25. Saluda a los sobrinos, ¿cómo le llaman? Los sobrinos. exacto, ¿sí? sí. Y a la hermana Carol también en su labor en la Fundación Cristo Joven, en el colegio, reanimando también la pastoral del colegio en este contexto tan difícil. Y esperamos también que en sus casas nos puedan seguir viendo en estas cápsulas, que lo hacemos con mucho cariño por parte de la formación diocesana de la diócesis. Hasta pronto.